Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Fiorella por si no me conocen. Amigos, el día de hoy les traigo una historia bastante misteriosa. Es una historia que me ha causado bastante tristeza, como pesar por la protagonista de nuestra historia. Yo creo que la historia se va a contar sola, así que antes de comenzar no olviden seguirme en mi Instagram, es donde más estoy activa, y también suscribirse. Y bueno amigos, para no alargarme más, les voy a contar la historia de Geraldine Largey. Y bueno amigos, voy a comenzar por contarles un poco de la vida de esta persona. No hay muchos datos acerca de su vida privada antes de todo lo sucedido, pero pues sí se sabe cosas. Geraldine Anita Largey era una mujer de 66 años. Ella había servido toda su vida para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como enfermera. Es decir, había pasado la mayor parte de su vida en servicio militar. Ella estaba casada con un hombre llamado George Largey, con el cual tenía 42 años de casados. Y amigos, en esta etapa de su vida, pues a los 66 años, ella ya estaba jubilada y ocupaba la mayor parte de su tiempo en una afición, el senderismo. Realizaba bastantes excursiones, como por ahí cerca de su casa. La gente cuenta que ella era una mujer bastante cariñosa y con mucho amor por la naturaleza, así que cuando ella salía a hacer sus excursiones, también estudiaba la naturaleza y sobre todo las aves. Y ella contaba que caminar, hacer senderismo era algo que pues sí, la hacía bastante feliz. Ella como que se metió de lleno en todo esto, empezó a tomar cursos de senderismo, como aprender mucho más pues de este deporte. Porque amigos, para los que saben o no, este deporte pues no solamente implica caminar en el monte y ya, sino que implica ciertos conocimientos. Sé que ellos les enseñan a leer mapas, interpretar señales y primeros auxilios y entre otras cosas muy importantes pues para evitar perderse y si en caso que esto llegara a suceder pues saber qué hacer, ¿no? Y como les digo, Anita se mete de lleno en este deporte, era algo que le apasionaba muchísimo. Y empieza también a hacer amigos, empieza a meterse mucho en este círculo social de amigos senderistas e incluso ella adopta un nombre, la llamaban Inchworm. En este deporte pues las personas suelen ponerse apodos, el de ella era Inchworm. Y es así amigos como con el tiempo en ella despierta un sueño, como una meta, que es recorrer el sendero de los Apalaches. Para quienes no saben de esto amigos, en este deporte de senderismo existen como lugares a donde las personas quieren llegar, es como los que escalan, su máxima meta es hacer el Everest o ese tipo de cosas. Igual en este deporte, el sendero de los Apalaches es uno de los senderos más famosos del mundo, sobre todo porque este sendero pues es uno de los más largos, atraviesa 14 estados en Estados Unidos y lleva bastante tiempo, bastantes meses recorrerlo, aproximadamente entre 5 y 6 meses. Son aproximadamente 3.500 kilómetros y el recorrido empieza en Georgia y termina en Maine. Entonces amigos, Geraldine tiene este sueño de realizar este sendero, de hacerlo completo. Así que amigos, ella empieza a prepararse durante varios meses. Se cuenta que fueron unos 6 meses entrenando, estudiando mapas, rutas, debido pues a la complejidad de este sendero. Este sendero amigos cruza montañas, cruza bosques bastante densos, zonas rocosas y climas muy variados. No es un sendero para nada fácil, es naturaleza pura, naturaleza real, no son parques nacionales ni nada de esto, no, es naturaleza real. Debido a su edad, lógicamente ella necesita el apoyo de otras personas. Ella decide realizar este viaje junto a su esposo George, pero amigos, George no es que compartiera esta afición con ella, a él para nada le gustaba esto, pero sí la apoyaba. Lo que iban a hacer es que George la iba a seguir de cerca en el auto, él iba a hacer todo el recorrido en el auto, pero se iban a encontrar en ciertos cruces del sendero, como haciendo paradas, en los cuales pues George la iba a reabastecer, porque Geraldine solamente iba a viajar con lo básico, como con una mochila pequeña, y como les digo, George la iba a reabastecer con ropa limpia, baterías, ¿no? Con lo que fuera a necesitar, y quizá en alguna otra ocasión pues descansar en algún hotel cerca ahí al camino,
camino como para que ella recobre energías, fuerzas y nuevamente siga con el trayecto. Y como les digo, amigos, George no compartía esta afición. De hecho, él en una entrevista dice: recorrer el sendero de los Apalaches, dormir en tiendas de campaña y usar la misma ropa durante 3 o 4 días bajo la lluvia no estaba en mi lista de deseos, pero necesitaba apoyo en la caminata porque tenía limitaciones con lo que podía llevar. Así que simplemente tuve que decirle: bueno, aguanta, que son 6 meses en el panorama general. Así que lo hice. Y es así, amigos, como Geraldine inicia esta aventura en abril del 2013. Ella sale desde Virginia Occidental y su objetivo final era llegar al Parque Estatal Baxter en Maine. Y al inicio, amigos, ella comienza toda esta travesía con una amiga que también era senderista que había conocido. Ella se llamaba Jane Lee y también, como les digo, junto al apoyo logístico de su esposo. Y bueno, ella empieza a avanzar los primeros meses en este sendero de los Apalaches. Gradualmente pasa por Maryland, Pensilvania, Nueva Inglaterra en su camino hacia Maine. Pero, amigos, eventualmente su amiga Jane Lee tiene que abandonar la ruta, esta aventura, porque bueno, se le presenta un inconveniente familiar, así que tiene que dejar a Geraldine. Para esto, amigos, Geraldine ya había recorrido 1600 kilómetros, o sea, tenía buen tramo realizado, entonces ella decide continuar sola. Le faltaba poco menos de la mitad y bueno, lo iba a realizar, como les digo, con su esposo. Pero, amigos, es aquí donde empiezan a suscitarse los problemas. Todo iba muy bien, Geraldine seguía avanzando, como les digo. La noche anterior a la mañana del 21 de julio del 2013, Geraldine se había encontrado con su esposo y pues a la mañana siguiente, el 21 de julio, ellos se separan. Geraldine vuelve a retomar el sendero y ese mismo día por la tarde Geraldine le envía un mensaje a su esposo diciendo que había hecho cima en la montaña Saddleback al oeste de Maine, y después de eso el plan era seguir caminando unos 13 kilómetros hasta Spalding Mountain, donde ella planeaba pasar la noche, luego seguir caminando otros 13 kilómetros más y llegar a la ruta 27, en donde ella se iba a encontrar nuevamente con su esposo. Y más o menos todo este trayecto le iba a tomar unos 2 días. El 23 de julio estaba planificado que ellos dos se encontraran. George ese día le estuvo esperando en la ruta 27. Pero Geraldine no llegaba. Él espera hasta la tarde del día siguiente, hasta el 24. Pero pues Geraldine no llegaba, y es así como George obviamente se asusta, se alerta y rápidamente pues pone una denuncia por la desaparición de su esposa. Los policías de Maine y los guardabosques empiezan a examinar todo el sendero en el tramo donde se suponía que ella debía haber pasado, y rápidamente se dan cuenta que ella no estaba en ninguna parte de este sendero. Entonces, amigos, es así como Geraldine Largay es oficialmente declarada como desaparecida. Y, amigos, así se despliega una búsqueda bastante grande en Maine. Aviones y helicópteros sobrevolaron toda esa zona boscosa. Además de eso, también se tuvieron 100 voluntarios con perros que, bueno, ayudaban a localizar mediante el olor de Geraldine. Esta búsqueda se conoce como una de las búsquedas más largas y más costosas de Maine. Realmente empiezan a buscarla exhaustivamente y también empiezan a aparecer ciertos testimonios de personas que dijeron haberla visto. Algunos senderistas dijeron haberla visto el día 22 de julio, pero en la mañana en una pequeña cabaña rústica. Era como una especie de refugio para los senderistas, donde los senderistas podían quedarse descansando sin la necesidad pues de armar sus carpas. Ellos dijeron haberla visto aquí ese día, el 22 de julio, que incluso habían conversado un rato con ella, que parecía que ella estaba bien y que luego, bueno, ella había continuado con su camino. Entonces, amigos, la policía pues empieza a atar cabos. Se piensa que en algún punto de este sendero ella se habría perdido. Su familia, como les digo, no dejan de buscarla. Incluso ofrecen $25,000 por información que llevara hacia ella. Y, amigos, duraron así muchísimas semanas buscándola. Fueron semanas, fueron meses, y esos meses se convirtieron en años, amigos, y no aparecía Geraldine.
Pero amigos, 2 años después, en octubre del 2015, un guardabosques que estaba realizando un estudio por ahí por el bosque divisa una tienda de acampar, como que la ve ahí en medio de pues las plantas del bosque. Cuando él se acerca, pues se da cuenta que era una tienda que al parecer llevaba bastante tiempo ya en ese lugar, como que estaba toda derrumbada, caída. De todas maneras, este guardabosques decide entrar a la tienda para ver pues qué había. Cuando él entra, ve que hay objetos como objetos personales y también ve que hay una bolsa de dormir. Al abrir esta bolsa, él puede ver que hay huesos humanos, hay como un cráneo asomándose, e inmediatamente pues este guardabosques da aviso a la policía, y cuando la policía llega presumen que puede ser Geraldine, porque pues se llevaba buscando a ella bastante tiempo, y al momento de hacer las pruebas de ADN pues sí, se trataban de los restos de Geraldine. Y es así, amigos, como se inicia una investigación para saber qué es lo que había sucedido, cómo es que Geraldine se había perdido, cómo es que ella había terminado en esta situación. Entonces empiezan a hallar ciertos objetos dentro de esta tienda que dan luces de lo que pudo haber pasado. Ellos encuentran su celular, el cual pues ya estaba con la batería baja, pero lo revisan y se dan cuenta que Geraldine estuvo intentando enviar mensajes de auxilio. Ella empieza a enviar mensajes a partir del día 22 de julio, y por estos mensajes, amigos, se sabe que ese día, el 22 de julio, ella pues se encontraba en el sendero de los Apalaches, cuando en un momento ella salió del sendero para ir a hacer sus necesidades y así nadie la vea, pero es cuando ella intenta volver a retomar el sendero que al parecer se desorienta y no puede ubicarse y se pierde. Ese día ella envía este mensaje: estoy en problemas, me desvié para ir al baño, ahora estoy perdida. ¿Podrías llamar a AMC para ver si un encargado del sendero puede ayudarme? Estoy en algún lugar al norte de Woods Road. Un día después, ella también vuelve a enviar otro mensaje: perdida desde ayer fuera del sendero, 3 o 4 millas. Llamen a la policía para que les digan qué hacer, por favor. Besos. Pero amigos, lo triste es que estos mensajes nunca salieron del celular de Geraldine, nunca fueron enviados por la falta de señal en esa zona. Amigos, también cuando analizaron el lugar donde ella fue hallada, se dieron cuenta que ella estuvo intentando dar señales de vida. Había encontrado una manta de ella que había extendido para que helicópteros pues puedan verla desde el cielo. También encontraron como árboles quemados, lo cual indica que ella estuvo intentando iniciar un incendio, pero pues al parecer esto no le resultó. Y se determina, amigos, que ella habría durado con vida al menos unos 26 días y que finalmente ella murió de inanición y de exposición a la naturaleza. Y una de las cosas más desconcertantes para la policía fue el hecho de que el lugar donde encontraron esta tienda, el cuerpo de Geraldine, estaba muy cerca del sendero de los Apalaches. Literalmente estaba a menos de 800 metros del sendero. Entonces, amigos, como que fue un poco confuso para la policía entender cómo es que Geraldine no pudo ubicarse y llegar nuevamente al sendero, pero como les digo, hay ciertas pistas que dan luces de lo que pudo haber pasado. Se halló entre sus pertenencias una especie de diario, como un cuaderno donde ella anotaba ciertas reflexiones, ciertos mensajes para sus familiares. Estas anotaciones no fueron totalmente reveladas por la policía, son muy pocos los mensajes que la policía dio a conocer. Uno de los mensajes que leí que me rompió el corazón, al parecer ya Geraldine, dándose cuenta de que no la ubicaban, de que no la iban a encontrar, escribe esto: cuando encuentren mi cuerpo, por favor llamen a mi esposo George y a mi hija Carrie. Será un gran gesto de bondad para ellos saber que estoy muerta donde me encontraron, sin importar cuántos años pasen. El último pasaje que escribió en su diario fue el día 18 de agosto, entonces se presume pues que este habría sido quizá su último día de vida, y como les digo, se cree que ella al menos pudo haber durado unos 26 días con vida. En este diario también se encontraron ciertas partes donde al parecer Geraldine escribía como ciertas divagaciones, como incoherencias. Se habló muchísimo también de que Geraldine estaba experimentando como abstinencia
abstinencia, ella había dejado de tomar sus ansiolíticos que le habían medicado y que esto pues suele producir cierta confusión, ciertos mareos, incluso cierto letargo. Y algo que también me pareció bastante curioso fue que Jane Lee salió a hablar posteriormente y dijo que ella no estaba como tan a favor de que Geraldine continuara el camino sola, porque ella se había dado cuenta de que el sentido de orientación de Geraldine como que no era muy bueno. Ella solía perderse y Jane Lee tenía que retroceder en varias ocasiones para encontrarla. Era muy fácil que Geraldine se perdiera. Esto ella se lo expresó a su esposo, al esposo de Geraldine. Se piensa que Geraldine entró en ciertos estados de desesperación, como les digo, por ciertos pasajes escritos, que ella habría perdido la voluntad de seguir pidiendo ayuda. Esto explicaría el hecho de que por qué durante todo el tiempo que estuvieron buscándola, pues no pudieron hallarla estando aún cerca, porque también se dijo que los rescatistas habían pasado bastante cerca de Geraldine a momentos, como a unos 90 metros, pero que, bueno, al final realmente nunca lograron ubicarla en ese tiempo. De igual manera, también se hace hincapié en que en esta zona en la que Geraldine se había perdido, pues era una zona bastante boscosa, como les digo, era literalmente como un laberinto natural, era como un laberinto de pues árboles, todo se parecía, era muy fácil perderse en este lugar. Y entre sus objetos personales también se encontró un silbato de auxilio como para pedir ayuda, y al parecer ella no la habría usado tanto por esto, que ella quizá habría perdido voluntad ya de seguir pidiendo ayuda. Se dice que si ella hubiera estado usando este silbato periódicamente, en algún momento los rescatistas debieron haberla escuchado y bueno, llegar hasta ella, pero al parecer ella perdió pues la voluntad. Entre otros objetos que también hallaron de ella, había una pasta dental, talco, un botiquín, cuerdas, mapas, un collar que había hecho ella misma como de piedritas. Y amigos, han salido muchas teorías del por qué pues Geraldine se perdió. Muchos hablaron de los Montes Apalaches, como que en este lugar es bastante misterioso, como que muchos hablan de pie grande, de entidades que habitan este bosque y que confunden a la gente y la llevan a perderse. También otra cosa bastante inusual es que el lugar donde ella fue hallada pertenecía a la Marina de los Estados Unidos, como un campo de supervivencia donde llevaban pues a soldados a pruebas de resistencia, de supervivencia, y se corrió el rumor de que quizá estas personas pudieron haberle hecho daño a Geraldine, pero realmente esto pues no tiene como muchos fundamentos, muchas bases, y más que todo se atribuye a su estado de salud y a esta falta de su sentido de orientación, pues que no era muy bueno. Y amigos, a mí me da bastante tristeza esta historia porque imagino los deseos de querer cumplir esta meta para Geraldine. Esto era algo tan importante para Geraldine, tanto que ella había vendido su casa junto a su esposo y habían guardado todas sus cosas en un almacén y se habían aventurado. Al parecer ni ella ni George divisaron la verdadera capacidad de Geraldine para afrontar este desafío. Y otra cosa que también alimenta esta idea de que Geraldine habría entrado en un estado de desesperación, depresión, fue el hecho de que Jane Lee también dijo que Geraldine en varias ocasiones le había expresado su miedo a estar sola y a dormir sola, miedo a la oscuridad. Entonces no me quiero ni imaginar cómo es que ella habrá pasado esos días sola, ahí en medio de la naturaleza, totalmente sola, amigos. Es algo realmente triste morir en esas circunstancias. Y amigos, yo con esto simplemente les quiero decir que si alguno de ustedes practica senderismo o hace este tipo de actividad, tomen sus precauciones, amigos. Intenten tomar todo tipo de conocimientos para que si algo así les llega a suceder en algún momento puedan ubicarse. Realmente sí, amigos. Espero que nunca a ninguno de nosotros nos suceda algo así. Creo que morir solos, sabiendo que nadie te va a venir a salvar, a rescatar, debe ser una de las muertes más desesperantes. Y bueno, amigos, esto es todo por el día de hoy. Esa era la historia que yo les quería contar. No olviden dejarme su like, que es bastante importante. También no olviden comentar, yo los voy a estar leyendo. Tampoco olviden seguirme en mi Instagram y lo más importante, que es suscribirse a este canal para más historias como esta. Y bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Ya nos estamos viendo en un siguiente video. Chao.